Bienvenidos al avance del capítulo 140 de la telenovela Ikram. Aliya entra al despacho para buscar la computadora de Adnan, pero al ver que no está por ningún lado se pregunta si estará en el despacho de Nurten. Mientras tanto, Murat va donde Adnan y le pregunta si ya todo está listo o falló como siempre lo hace. Murat le responde que ya sus hombres están rodeando la casa. Adnan le pide que haga las cosas bien o él mismo acabará con todos. Por otra parte, Koray habla con Yelis y le pregunta por qué se escapó. Yelis le responde que ella no es la que espera las cosas y por eso dejó de confiar en él. Koray le pregunta si acaso salir le hace bien. Yelis le pide que pare y le pregunta qué van a hacer. Koray le responde que no hay nada que hacer ya que el trato era que ella no saliera. Yelis le aclara que ella no tenía fuerzas, además que estar encerrada la iba a volver loca. Koray le pide que haga lo que quiera, pero le aclara que él tiene sus propios problemas y por eso no va a trabajar más con ella. Yelis lo detiene y le pregunta de qué problemas habla. Koray le responde que no es nada que le incumba, por lo que le pide que se aleje de él y se marcha. Al mismo tiempo, Nurten le pregunta a Enre si de verdad está seguro de hacer su plan. Enre le responde que sí. Nurten le pide que mejor espere a que todo se calme. Enre le dice que no, ya que si no lo hace, no se calmará. Nurten no le insiste más, pero le aclara que siempre lo va a apoyar en lo que decida. Enre se lo agradece por estar a su lado y se marcha. En esas, se topa con Sulaimán y le pregunta cómo van las cosas. Sulaimán le responde que buscó más hombres para que protejan la mansión y la casa de Ikram. Enre le pide que haga lo posible para que Ikram y Melet estén a salvo. Sulaimán le dice que así será. Luego de eso llama a Ikram. Ella le contesta y lo saluda. Enre le pregunta si está en su casa. Ikram le responde que sí. Luego le pregunta por qué no viene a la casa, ya que Melet y ella lo extrañan mucho. Enre, al ver que no tiene opción, le dice que está bien. Por otro lado, Yelis piensa en el problema de Koray y se aprovecha de la situación para ver quién manipula a quién. Mientras tanto, Aliye entra a la habitación de Nurten y busca la computadora. Kurtulus visita a Jan y lo saluda. Jan le pide que se acerque y le da un fuerte abrazo. Kurtulus le pregunta cómo está su herida. Jan le responde que ya está mejor. Leila interviene y le dice a Jan que igual tiene que descansar hasta que se mejore. Jan le dice que tiene razón, pero le aclara que también debe entregarle las imágenes de Adnan a la policía. Kurtulus le dice que así es, ya que no puede empeorar más los problemas con Adnan. Jan le pregunta a Leila si tiene la computadora para pasar las imágenes a la memoria. Leila saca la computadora y le pregunta dónde están las imágenes. Más tarde, Enre llega a la casa. Ikram lo abraza y le agradece por no olvidarse de ella. Enre le pregunta si Melet todavía está dormida. Ikram le responde que sí, ya que no la quiso despertar para que él lo hiciera. Enre le aclara que él solo viene a hablar con ella antes de que llegue la policía. Ikram le pregunta si se irá otra vez. Enre le responde que sí, ya que él no puede estar a su lado. Ikram le pregunta de qué quiere hablar entonces. Enre le responde que quiere hablar sobre ellos. Ikram le pide que mejor vayan a la sala para poder hablar. Mientras tanto, Aliye busca por toda la habitación, pero al ver que no está la computadora decide salir para que no la descubran. Pero para su mala suerte, Nurten abre la puerta y le pregunta a Aliye qué hace en su habitación. Leila busca las fotos, pero se inquieta al ver que está su mamá. Al mismo tiempo, Ikram toma de la mano a Enre y le pregunta qué pasa. Enre aparta su mano. Ikram le pregunta por qué la trata con tanta frialdad. Enre le responde que ya está cansado y no tiene fuerzas para nada. Ikram no entiende y le pregunta qué trata de decir, a lo que Enre le responde que tienen que terminar con la relación. Al oír eso, Ikram se altera mucho y le pide que no se rinda ahora que pueden superar esta prueba. Enre le aclara que no es fácil ya que no puede acercarse a Melet. Ikram le pide que no la deje ya que esta tormenta pasará pronto. Enre le pide que la escuche. Ikram le pide que la escuche más bien a ella, y es que no las puede dejar solas ya que Melet y ella no pueden vivir sin él. Por otro lado, Leila encuentra la fotografía de la boda de su madre y se sorprende de verla por primera vez. Jan le pide que mejor busque las fotos de su padre para guardarlas y dárselas a la policía. Al mismo tiempo, Nurten le pregunta a Aliye qué hace en su habitación. Aliye, muy nerviosa, le pide que se calme y que hablen con calma. Nurten se ríe y le pregunta cómo le va a decir eso después de que estaba revisando sus cosas. Aliye le responde que ella fue quien la obligó a hacerlo.
manifestando que ella solo quería hablar con ella amablemente. Nurten no lo puede creer y le aclara que lo que hizo fue lanzarle una amenaza. Aliye especifica que no es así, sino que la idea era que llegaran a un acuerdo para proteger sus intereses. Nurten le dice que ella fue quien la intentó extorsionar. Aliye le pide que mejor se calmen. Nurten le exige que se largue de su habitación. Aliye expresa que se está exponiendo a un peligro mayor. Luego de irse, Nurten se pregunta qué estaría buscando Aliye. Ikram le pide a Enre que hablen ya que su silencio le asusta. Enre le aclara que él ya se dio por vencido. Ikram le insiste en que todo será mejor si luchan por Melet. Enre le aclara que él ya no tiene nada. Ikram le dice que no está solo ya que Melet lo necesita al igual que ella. Enre exclama que Melet está furiosa con ellos ya que todo esto sucedió por su culpa. Ikram le pide que no se eche para atrás. Enre exclama que Melet los está rechazando. Ikram le aclara que no es así, ya que todo esto lo van a superar. Enre le manifiesta que le arrebataron el sueño de Melet porque la perdió. Ikram le pide que no se vaya. Enre se levanta y le hace saber que Suleiman viene a buscar a Melet para llevarla a un psiquiatra. Ikram lo detiene y le pide que se quede, pero Enre le dice que lo mejor es que se vaya. Ikram le pregunta qué pasó con el sueño de casarse con ella. Enre le responde que ya no quiere casarse, y así tuvo que pasar. Ikram le pregunta si acaso cree que ella es la culpable de lo que pasó. Enre le dice que ya se tiene que ir. Por otra parte, Koray se lamenta de no haber acabado con Ikram desde el principio, aunque cree que lo mejor es terminar con Enre para vengarse de todo lo que ha hecho. Por otra parte, Adnan le pide a Burak que acaben con todos los que se interponen en el camino, aclarándole que deben empezar por Nurten y Enre. Burak le hace saber que si acaban con los dos, Leila se va a quedar con todo. Adnan le dice que Leila solo debe transferir sus acciones a su cuenta y si no lo hace perderá su vida. En ese momento aparece Yelis. Adnan le pregunta qué hace. Yelis le responde que viene a trabajar con él ya que sabe que ahora necesita personas que no cometan errores. Jan le pide a Leila que deje de perder el tiempo y busque las fotografías de Adnan para llevárselas a la policía. Leila le dice que está bien, pero le pide que espere un momento ya que tiene que buscar algo primero. Luego de irse, Jan le dice a Kurtulus que se siente muy mal por no contarle a Leila la verdad. Kurtulus le pide que dejen ese tema para cuando le envíen el archivo a la policía. Al mismo tiempo, Leila mira todas las fotografías de su madre. En ese momento llega Nurten y le pregunta por qué está preocupada. Leila le responde que vio a su madre. Al oír eso, Nurten, muy nerviosa, le pregunta cómo así. Leila le enseña la foto y le responde que siente que su mirada ya la había visto antes, o si acaso ella es su madre. Nurten le dice que es muy difícil explicarle. Leila le dice que la entiende ya que sabe que para ella le cuesta ser mala. Nurten, muy nerviosa, le pregunta quién le entregó esa foto. Leila le responde que nadie lo hizo, manifestando que la encontró en la computadora de su papá. Nurten le pide que mejor se calme un poco. Leila expresa que más bien va a buscar a su madre y cuando la encuentre le va a preguntar por qué la abandonó. Nurten, sin saber qué hacer, le dice que seguramente ella se siente atormentada. Leila le dice que no hay justificación para dejarla sola y por eso le diría en su cara que prefiere que estuviera muerta. Al oír eso, Nurten se pone muy mal. Leila, sin saber que Nurten es su madre, le pide disculpas y se va a lavarse la cara. Luego de eso, Nurten exclama que ella solo la dejó porque quería protegerla. Asimismo, Ikram exclama que no se dará por vencida y va a recuperar a Enre y a Melet para que estén juntos. Más tarde, Aliye escucha a Jan hablando con Kurtulus diciéndole que tienen la computadora en la casa. Al mismo tiempo, Leila se seca las lágrimas para poder ayudar a Jan. Nurten se lamenta mucho de no contarle a Leila la verdad. En ese momento llega Enre. Nurten le pregunta qué pasó. Enre le responde que Ikram y él terminaron. Nurten le dice que lo siente mucho y lo abraza. Mientras tanto, Ikram entra a la habitación y le comenta a Melet que Enre llegó a la casa, pero se fue porque tenía que trabajar. Asimismo le promete que todo se va a resolver y los tres vivirán juntos por siempre. Al mismo tiempo, Kurtulus le hace saber a Hafize que va a ir con ella a la policía. Hafize, muy preocupada, le pregunta qué pasa si lo atrapan. Kurtulus le pide que cambie esa cara de preocupación ya que esto lo tiene que hacer por su amigo. Hafize le pide que deje de hablar tonterías. Kurtulus le pide que no diga eso ya que le duele mucho no estar con ella.
se le pregunta qué tiene. Curtulus se ríe y le pregunta si acaso está preocupada por él. En ese momento ven que se acerca Alille, por lo que esconden la computadora rápidamente, pero Alille se da cuenta, así que manda a Jafisa que ordene su habitación y a Curtulus le pide que la ayude. Luego de eso, Alille toma la computadora y la cambia por unos libros para que no se den cuenta que ella la tomó. Por otro lado, Leila le pregunta a Jan cómo se siente. Jan le responde que está bien y le aclara que estará mejor cuando Curtulus entregue los archivos y así puedan arrestar a su papá, y también para pasar su vida a su lado. Leila le menciona que su propósito es seguir adelante junto a él, ya que gracias a él es que sigue en pie. Jan la abraza y le dice que ella ha sido una bendición. Hasta aquí este avance. Si te ha gustado, déjanos un like y una suscripción.